del Estado de Zacatecas. 9. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman diversos artículos de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. 10. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 407 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas. 11. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar la Ley Electoral del Estado de Zacatecas y la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. 12. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que la legislatura del Estado autoriza al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia a desincorporar de su patrimonio un bien inmueble ubicado en el municipio de Zainalto, Zacatecas, con el objeto de enajenarlo en favor de gobierno del Estado para que por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial se construyan casas de interés social y posteriormente venderlas a personas de escasos recursos económicos. 13. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento Municipal de Apozol, Zacatecas, a convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social la retención de los subsidios, transferencias o participaciones de ingresos federales para el pago de las cuotas obrero-patronales. 14. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento Municipal de Villanueva, Zacatecas, a convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social la retención de los subsidios, transferencias o participaciones de los ingresos federales para el pago de las cuotas obrero-patronales. 15. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento Municipal de Trinidad de la García de la Cadena, Zacatecas, a convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social la retención de los subsidios, transferencias o participaciones de ingresos federales para el pago de las cuotas obrero-patronales. 16. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento Municipal de Ojo Caliente, Zacatecas, a convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social la retención de los subsidios, transferencias o participaciones de ingresos federales para el pago de las cuotas obrero-patronales. 17. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento Municipal de Juchipila, Zacatecas, a convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social la retención de ingresos federales para el pago de las cuotas obrero-patronales. 18. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento Municipal de Atolinga, Zacatecas, a convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social la retención de los subsidios, transferencias o participaciones de ingresos federales para el pago de las cuotas obrero-patronales. 19. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento Municipal de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas, a convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social la retención de los subsidios, transferencias o participaciones de ingresos federales para el pago de las cuotas obrero-patronales. 20. Lectura de la iniciativa con el proyecto de decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento Municipal de Sombrerete, Zacatecas, a convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social la retención de los subsidios, transferencias o participaciones de ingresos federales para el pago de las cuotas obrero-patronales. 21. De lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento Municipal de Jerez, Zacatecas, a convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social la retención de los subsidios, transferencias o participaciones de ingresos federales para el pago de las cuotas obrero-patronales. 22. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento Municipal de Loreto, Zacatecas, a convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social la retención de los subsidios, transferencias o participaciones de ingresos federales para el pago de las cuotas obrero-patronales. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Unión para que lleve a cabo una reforma fiscal integral con el objeto de que se dé un trato equitativo y proporcional a los mexicanos residentes en el extranjero respecto al pago de impuestos de conformidad con la fracción cuarta del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 24.
Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Campo del Gobierno Estatal y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar programas de apoyos y equipamiento para los rastreos municipales que cuenten con certificaciones TIF, principalmente el de Fresnillo, Zacatecas. 25. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Universidad Autónoma de Zacatecas y al Poder Ejecutivo del Estado para que por conducto de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado se brinde un mayor acceso a la educación superior en la región del semidesierto zacatecano, instaurando un campo universitario en el municipio de Concepción del Oro, Zacatecas. 26. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el que se hace un atento exhorto a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de nuestro Estado para que de forma conjunta lleven a cabo la implementación de un sistema de registro y notificación de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales a fin de fortalecer el derecho a gozar de un medio ambiente de trabajo seguro y saludable. 27. Lectura del dictamen respecto de las iniciativas de reforma de diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Zacatecas en materia de abigeato. 28. Lectura del dictamen respecto de las iniciativas con proyecto de decreto por las que se reforman diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas y de la Ley sobre bebidas alcohólicas para el Estado de Zacatecas. 29. Lectura del dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual exhortan a la legislatura del Estado de Zacatecas a adecuar disposiciones jurídicas en materia de accesibilidad a estacionamientos a fin de que contemplen tarifas accesibles, espacios suficientes y adecuados para personas con discapacidad y mujeres embarazadas que remite la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 30. Lectura del dictamen referente a la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a las Secretarías de Finanzas y Educación con la finalidad de regularizar el salario base de cotización. 31. Asuntos generales y 32. Clausura de la sesión. Diputado presidente, solicito se modifique el orden del día para retirar asuntos generales y que se pongan en la siguiente sesión. A consideración de la Asamblea, permítame. Dos propuestas. No se escuchó la petición. No se escucha. Mi petición es que se retire se modifique el orden del día para retirar el punto de asuntos generales hasta la siguiente sesión. Hasta la siguiente sesión. Bueno, entonces aquí. Diputado presidente, para solicitar mi asistencia, Lindiana Bugarín. Isadora Santibáñez, en el mismo sentido. En el mismo sentido, diputado presidente Osvaldo Ávila. Norma Castorena, en el mismo sentido. Igualmente Iris Aguirre. González Martínez María Guadalupe, en el mismo sentido. En los mismos términos, diputado presidente, si me hace favor, Carlos Peña. Tomando en cuenta o en consideración la propuesta de la diputada Guadalupe Celia Flores, sometemos a votación si esta sesión, esta reunión, la llevamos de acuerdo con los puntos originales o en su defecto hacemos el cambio retirando asuntos generales. ¿Esa es la propuesta? Sí. Ok. Quien esté de acuerdo en que la sesión sea como está desde su inicio, favor de manifestarlo de forma económica, y le pido a la segunda secretaria tome nota de la votación. Señor presidente, le solicito se registre mi asistencia. González Nava José María. Okay. Quienes estén a favor de sus términos originales del orden del día, sírvanlo manifestando, levantando su mano, por favor. ¿En contra? A favor con la propuesta de la diputada Lupita. Ok, perfecto. Que sea más claro. Entonces, el 2 de acuerdo. Que le das todo lo. ¿Abstenciones?
Perdón. Nuevamente, por favor, que no se tomó bien la nota de los resultados. Quienes estén a favor de que del orden del día en sus términos originales, sírvanse manifestarlo levantando la mano, por favor. 3. Quienes estén a favor de la iniciativa que presenta la diputada Lupita Flores, que retiremos los asuntos generales del orden del día, sírvase manifestando la mano, por favor. Le informo, diputado presidente, que en sus términos originales, 4 votaciones y a favor de la propuesta de la diputada Lupita Flores, 15. Perfecto, de acuerdo a los resultados, pues vamos a solicitar a asesores técnicos de aquí de la legislatura para que modifiquen la Gaceta Parlamentaria. Y queda eliminado por esta, lo pasamos a la siguiente sesión, el orden de los asuntos generales. Señor presidente, Se declara aprobado el orden del día con la modificación presentada por la diputada Guadalupe Celia Flores. señor presidente, le pido de favor si fuera tan amable registrar mi asistencia. Por Marilena supuesto, Ortega. claro que sí, diputada. Sí se registró, ¿verdad? Sí. Le solicito a la segunda secretaria de lectura a la síntesis del acta de la sesión de esta legislatura local el día 1 de marzo del presente año. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada, por favor. Síntesis del acta de la sesión solemne de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, celebrada el día 1 de marzo del año 2017. Dentro del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, con la presidencia de la diputada lindiana Elizabeth Bugarín Cortés, auxiliada por los legisladores Omar Carrera Pérez y Patricia Mayela Hernández Vaca, como secretarios respectivamente. La sesión dio inicio a las 12:05 con la asistencia de 27 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración del quórum legal. Número 3, honores a la bandera. Número 4, lectura de una síntesis del acta de la sesión previa. Discusión, modificaciones en su caso y aprobación. Número 5, declaratoria de apertura de la sesión solemne del segundo periodo ordinario de sesiones de esta legislatura. Y número 6, clausura de la sesión. Aprobado el orden del día, la diputada presente declaró abierta la 10ª sesión solemne y el segundo periodo ordinario de las sesiones dentro del primer año de su ejercicio constitucional. Asimismo, quedó registrado en el diario de los debates que las lecturas anteriores fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria número 64 de fecha 1 de marzo del año 2017. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausura la sesión solemne, citando a las diputadas y diputados para el día 7 de marzo del año en curso a la siguiente sesión. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. En razón de lo anterior, se somete a consideración de la Asamblea el contenido del acta referida para su discusión, modificaciones en su caso y aprobación. No habiendo observación alguna al contenido del acta, se somete a su aprobación. Quienes estén de acuerdo con su contenido, sírvase a expresarlo en forma económica levantando la mano y pido a la primera secretaria de a conocer el resultado de la votación. Le informo, diputado presidente, que el acta ha sido aprobada por unanimidad de las y los diputados presentes. Muchas gracias, diputada.
Conforme al resultado de la votación, se declara aprobada el acta de la sesión de esta honorable legislatura del Estado correspondiente al día 1 de marzo del presente año para que se le dé el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, solicito a la primera secretaria de lectura a la correspondencia recibida, por favor. Diputado presidente, si registra mi asistencia de favor, Giovanna Bañuelos. Claro que sí, con todo Le gusto. pido de favor registre mi asistencia, presidente Lorena Oropesa, si es tan amable. Con todo gusto. En los mismos términos, Omar Carrera, por favor. Claro que sí. Muy bien, gracias. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Procedencia, Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado. Remiten el expediente técnico administrativo mediante el cual el Ayuntamiento de Zacatecas solicita la autorización de esta legislatura para enajenar un bien inmueble bajo la modalidad de compraventa a favor de la ciudadana Basilisa Cabrera Hernández. Procedencia, Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado. Remiten el expediente técnico administrativo mediante el cual el Ayuntamiento de Jalpa, Zacatecas, solicita la autorización de esta legislatura para enajenar un bien inmueble bajo la modalidad de donación a favor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Sistema del agua potable y alcantarillado de Calera. Hacen entrega de un ejemplar de los presupuestos de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2017, debidamente aprobados en reunión de su Consejo Directivo. Presidencia Municipal de Betagrande. Hacen entrega del informe anual de cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016. Presidencia Municipal de Apozol, Zacatecas. Envían copias certificadas de las actas de las sesiones de Cabildo celebradas los días 15 de marzo y 6 de abril del año en curso. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. A la correspondencia leída se le dará el trámite respectivo por conducto de esta presidencia o, en su caso, por los diputados secretarios. Siguiendo el orden del día, vamos a proceder a la elección de la mesa directiva conforme a lo dispuesto por los artículos 100 y 101 de la Ley Orgánica de nuestro Poder Legislativo. En relación con el artículo 136 de nuestro Reglamento General, se le recuerda a los ciudadanos diputados y diputadas que vamos a elegir un presidente, un vicepresidente y 2 secretarios conforme al procedimiento establecido en nuestro Reglamento General. Solicito a la diputada primera se distribuya las cédulas correspondientes a los demás diputados conforme al registro de la lista de asistencias de esta sesión.
Presidente, para registrar mi asistencia, está ocupadón, pero hay una chancilla. Por supuesto que sí, diputado. Muchas gracias. Solicito a la diputada primera secretaria convoque a los ciudadanos, diputados y diputadas para que cuando escuchen su nombre pasen a depositar la cédula en el ánfora que se ubica al centro del estrado de esta mesa. Borrego Estrada Mónica. Peña Vadillo Carlos Aurelio. Peña Vadillo Carlos Aurelio. Santibáñez Ríos Guadalupe Isadora. Ávila Teiscareño José Osvaldo. Castorena Berreyesa Norma Angélica. Flores Escobedo Guadalupe Celia. Para que se vea que es el tuyo. Torres Mercado Jorge. Samarripa Sandoval Adolfo Alberto. Dávila Ramírez Carolina. Hernández Vaca Patricia Mayela. Barragán Ocampo Leroy. Hola. Gracias, diputado. González Nava José María. Holguín Serna Julia Arcelia. Gracias.
Bugarín Cortés Lindiana Elizabeth. Uribe Góngora Gustavo. Sandoval Cardona Carlos Alberto. Román Lira Guadalupe Nayeli. Oropesa Muñoz Lorena Esperanza. No quiere. López de Lara Díaz Arturo. Cabral Soto Felipe. Ortega Cortés María Elena. Bañuelos de la Torre Giovanna del Carmen. Reveles Carrillo Samuel. Adabache Reyes María Guadalupe. Carrera Pérez Omar. González Martínez María Guadalupe. Medina Lizalde José Luis. Cruz de Lira María Isaura. Y Aguirre Borrego Iris. Muchas gracias, compañeros diputados. Solicito a la diputada primera secretaria agrupe las cédulas de acuerdo al sentido de la votación y tenga a bien hacer el cómputo de los votos y haga público el resultado.
Le informo, diputado presidente, que hay una cédula. Como presidente, Giovanna Bañuelos; vicepresidente, Mónica Borrego; primer secretario, Carolina Dávila; y segundo secretario, Roy Barragán Ocampo. Una cédula también, Giovanna Bañuelos como presidenta; vicepresidente, Mónica Borrego; primer secretario, Guadalupe Nayeli Román Lira; y segundo secretario, José María González Nava. 5 cédulas en el sentido de presidente, Giovanna Bañuelos; vicepresidente, Mónica Borrego; primer secretario, Carolina Dávila Ramírez; segundo secretario, Patricia Mayela Hernández Vaca. Una cédula, presidente Cantinflas; vicepresidente, Mónica Borrego; primer secretaria, Carolina Dávila; segunda secretaria, Pati Mayela. Una cédula, presidente Adolfo Alberto Samarripa Sandoval; vicepresidente, Mónica Borrego Estrada; primer secretario, Carolina Dávila Ramírez; segundo secretario, Samuel Reveles. 19 cédulas, presidente Adolfo Alberto Samarripa Sandoval; vicepresidenta, Mónica Borrego Estrada; primer secretaria, Carolina Dávila Ramírez; y segunda secretaria, Patricia Mayela Hernández Vaca. Y otra cédula, abstención. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, diputada secretaria. Conforme al resultado de la votación y con fundamento en las disposiciones contenidas en el artículo 98, 99, 100 y 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, queda integrada la mesa directiva que presidirá los trabajos del tercer mes del segundo periodo ordinario de sesiones de la honorable 62ª legislatura del Estado, dentro del primer año de su ejercicio constitucional, de la forma siguiente: presidente, Adolfo Samarripa Sandoval; vicepresidente, Mónica Borrego Estrada; primer secretario, Carolina Dávila Ramírez; y segunda secretaria, Patricia Mayela Hernández Vaca. Aquí. La mesa directiva electa a que se he referido asumirá sus funciones a partir del día 1 de mayo del año 2017, o sea, el año que transcurre. Continuando con el orden del día,
Corresponde ahora dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 59, 65, 66 y 100 de la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Medina Lizalde, autor de la misma, hasta por 5 minutos. Perdón, no es el caso. Permiso, presidente. Adelante, diputado. Bien, la iniciativa que hoy sometemos a su consideración se propone recuperar la comparecencia del Poder Ejecutivo, del titular del Poder Ejecutivo, para rendir su informe en la fecha ya señalada, el 8 de septiembre. Pero además, proponemos en esta iniciativa que haga lo propio el titular del Poder Legislativo, el presidente en turno del Poder Legislativo, quien según esta iniciativa deberá comparecer el 15 de septiembre, que es el conmemorativo del inicio del movimiento de independencia. Y el Poder Judicial, el Poder Judicial debe participar también el 27 de septiembre. Es decir, estamos proponiendo que el mes de septiembre sea el mes de la rendición de cuentas de los tres poderes. Del Ejecutivo el 8 de septiembre, del Legislativo el 15 de septiembre y del Poder Judicial el 27 de septiembre. ¿Cuáles son las razones por las que se propone esta modificación? Unas de carácter histórico. El titular del Ejecutivo rinde cuentas a la población desde que nace la República. Guadalupe Victoria fue el que inició la tradición de informar ante los representantes populares, y en cada uno de los estados fue haciéndose hábito cívico escuchar el informe rendido por cada gobernante. Lamentablemente, como consecuencia de las interpelaciones históricas que la oposición hizo al presidente de la República, se aprovechó la coyuntura para eliminar la comparecencia, lo que se tradujo en que ahora la sociedad sabe menos de lo que informa su gobernante que en el pasado, a pesar de la evolución de las tecnologías de la información. Todo se reduce a la entrega de un disco compacto y finalmente nadie sabe, nadie conoce una exposición articulada, como era en el pasado, de lo desempeñado por el titular del Ejecutivo. Esto ha perjudicado desde luego a una sociedad que de ese modo se le informa menos, pero también ha perjudicado al gobernante, porque el gobernante ha perdido la oportunidad de explicarse, de hacerse entender, de lograr comprensión social a las condiciones en que desarrolla su papel de gobernante. No es casualidad que los funcionarios que han comparecido ante esta Cámara en comisiones expresen que desean hacerlo ante el Pleno. No es casualidad que haya sido el procurador el que más insistentemente solicitaba la oportunidad de exponer ante el Pleno, como lo hizo en su momento también el titular de los asuntos de migración, el señor Juan José Estrada. ¿Por qué? Porque efectivamente no tienen la posibilidad de comunicar el mensaje completo. Dependen de entrevistas banqueteras, fragmentarias, en donde con frecuencia se sienten mal interpretados. Y definitivamente no hay la posibilidad de una exposición coherente y completa
de la obra gubernamental. Pero también se incluye esta vez a los otros poderes. Es muy peligroso que en México continúe la infravaloración del poder legislativo y la infravaloración del poder judicial. Recordemos que Fujimori, el dictador que en estos momentos se pudre en las cárceles peruanas, llegó a la presidencia realizando una gran hazaña electoral. Derrotó a Vargas Llosa, a la gloria cultural de ese país. Pero al llegar, defraudó a su pueblo, protagonizando una corrupción que lo mantiene en prisión desde hace décadas. Solo que antes de caer políticamente, Fujimori disolvió el Congreso del Perú, disolvió el Poder Legislativo. ¿Y saben qué? Los peruanos lo aplaudieron. No le costó absolutamente nada. Nadie salió a las calles a protestar por un golpe de Estado como era la disolución del Congreso, porque no había ningún aprecio por el Poder Legislativo, porque para los peruanos, como sucede con los mexicanos, el único poder que existe es el Ejecutivo. Los mexicanos, pocos años después, vivimos una experiencia semejante. El presidente Ernesto Zedillo anuló la Corte, modificó el número de manera radical de la Suprema Corte, de 26 ministros a 11. Dio un golpe de Estado técnico que solamente fue motivo de severos juicios de los teóricos del derecho constitucional, pero no hubo ciudadanos protestando en la calle. La gente no salió en defensa del poder tan desasiadamente agraviado por Ernesto Zedillo. Nadie lo entendió, que era una crisis constitucional gravísima. Es evidente que necesitamos construir el rostro del poder como el rostro que para su ejercicio se divide en tres poderes: en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y hacerlo en igualdad de circunstancias, darle la misma visibilidad a cada uno de esos poderes y el mismo formato, inclusive, de comparecencia en el mes de septiembre. Creo que estaríamos haciendo una innovación muy trascendente. En esta iniciativa, además de establecer, de recuperar el formato de comparecencia, de señalar las fechas, también proponemos que los órganos constitucionales autónomos que ya existen y que es previsible que existan, porque los órganos constitucionales autónomos no están limitados en el número, están por nacer algunos en Zacatecas como consecuencia del sistema estatal anticorrupción. Y los órganos constitucionales autónomos deben comparecer ante el Pleno para informar, y se propone que el mes de octubre sea el mes en el cual los órganos constitucionales autónomos comparezcan para rendirle un informe a la sociedad a través de sus representantes populares. Se propone también que los diputados de mayoría rindan informe en el mes de septiembre en la sede de la cabecera distrital, en la sede de cada distrito, y que los plurinominales lo hagan también durante septiembre en la cabecera municipal donde residen, y que
la consecuencia de no hacerlo sea que pierdan el derecho a cobrar la dieta correspondiente al mes de septiembre. Esta propuesta, desde nuestro punto de vista, tiene la posibilidad de reorganización del poder público que se necesita. Y no es una propuesta de reorganización que le sea ajena a los legítimos intereses de los poderes, porque le da la posibilidad de explicarse ante la sociedad. Ojalá que las comparecencias que se han realizado nos dejen esa lección de que nadie sale perdiendo, que nosotros mismos enriquecemos nuestro criterio, nos hacemos de elementos de juicio gracias a la exposición del que comparece. Pero no somos nosotros los destinatarios finales de la información de carácter público. Los destinatarios finales son los ciudadanos. Y la única manera de hacerlo es compareciendo ante la representación popular. Esa es la función de la representación popular. La entrega por escrito del informe es una manera de cumplir un requisito burocrático que cancela el ejercicio democrático de comunicar. La comparecencia ante comisiones es absolutamente intrascendente. Deja insatisfecho hasta el que acude a comisiones, hasta el funcionario que es convocado, porque no le dan la posibilidad de hacer la exposición que necesita hacer para lograr el entendimiento de su circunstancia. Por eso esperamos que esta iniciativa que hoy subimos al Pleno sea examinada en todas sus potencialidades y que podamos dejar un criterio reordenador del poder público en Zacatecas verdaderamente trascendente. Es cuanto, ciudadano. Gracias, diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales. Continuando con el orden del día, corresponde ahora dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Adolfo Alberto Samarripa Sandoval, autor de la misma. Con su permiso, presidente. Adelante, diputado. El que suscribe, diputado Adolfo Alberto Samarripa Sandoval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de esta honorable 62ª legislatura del Estado de Zacatecas. Ejercicio de las facultades que me confiere los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 25, fracción primera, 45 y 46, primera, y 48, fracción segunda y 49 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95 y fracción primera, 96 y 97 y fracción segunda y de 98 el Reglamento General someto a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se reforma y adiciona a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. La Ley General, Instituciones y Procedimientos Electorales contiene en su título tercero las bases a través de las cuales deberán desarrollarse las elecciones locales ordinarias en las que se elijan gobernadores, miembros de la legislatura e integrantes de los ayuntamientos. Dicho ordenamiento, en su artículo 25, párrafo primero, establece que las elecciones locales ordinarias en las que se elige gobernadores, miembros de la legislatura locales e integrantes de los ayuntamientos en los estados de la República, así como jefe de gobierno y diputados y asamblea legislativa, titulares de los órganos políticos administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Se celebrará el primer domingo de junio del año que corresponda y en su numeral 3 dispone que la legislación local
definirá y conforme con la constitución de la periodicidad de cada elección, los plazos para convocar elecciones extraordinarias en caso de la anulación de una elección. Y los mecanismos para ocupar los vacantes que se produzcan en la legislatura local. Asimismo, el artículo 26, numeral primero, precitado cuerpo normativo, estipula que los poderes ejecutivo y legislativo de los estados de la República y el Distrito Federal se integrarán, organizarán, conforme a los determinados con la Constitución, las constituciones de cada estado, así como en el estado de gobierno del Distrito Federal y las leyes respectivas. Es decir, el Honorable Congreso de la Unión, en observancia del Pacto Federal, confirió la potestad a los congresos estatales para que se integren o organicen conforme a lo plasmado a la Constitución, a las constituciones de cada entidad federativa. En esa virtud, cada entidad federativa, de acuerdo a sus necesidades y características políticas, económicas, culturales, organiza la integración de los poderes legislativos, ejecutivos y judicial, así como sus ayuntamientos. Por esa razón, la toma de protesta ejecutivo y del inicio de sesiones de los congresos locales tienen marcada la divergencia, ya que, por ejemplo, en algunos estados los ejecutivos toman protesta en el mes de diciembre, otros en enero y otros más en septiembre, tal como sucede en nuestra entidad federativa. El inicio del periodo de sesiones en el mes de septiembre tiene un origen histórico que se remonta al año 1857, cuando el Congreso Constituyente del Estado Libre y Soberano de Zacatecas aprobó la Constitución Política del Estado de Zacatecas, misma que expresaba a los representantes del Estado reunidos en virtud del que dispone la Constitución Política de la República Mexicana. Dada que en 5 de febrero de 1857, para arreglar el gobierno interino del mismo, bajo la forma de republicano representativo popular, el artículo 109, usado los poderes de que se hayan investido. Así pues, el artículo 20 establecía que el Congreso tendrá cada año un solo periodo de sesiones, que comenzará el 16 de septiembre y terminará el 16 de febrero del año siguiente, pudiendo prorrogarse si así lo exigen las circunstancias del Estado, por 30 días más, pero no en todas las épocas. El inicio de los trabajos del Congreso ha sido en el mes de septiembre, ya que, por ejemplo, la Constitución Política del Estado Libre de Zacatecas, de enero de 1825, en su artículo 68 señala: el Congreso comenzará sus sesiones el día 1 de enero, en lugar de las sesiones será en la capital del Estado, en el edificio destinado al efecto. En lo que respecta al Poder Ejecutivo, se acostumbra a tomar protesta en septiembre para poder llevar a cabo el acto representativo con el que inicia la Guerra de la Independencia, empero hasta la reminiscencia en la actualidad ha dejado de ser funcional, en razón de que prácticamente todos los planes y programas y proyectos, acciones emitidos por los entes gubernamentales, están íntimamente ligados al ciclo presupuestal. Haciendo una breve remembranza, encontramos que para Duverger el presupuesto es un acto fundamental de la vida del Estado. Su vigencia nace y se extingue con el año calendario, y este constituye la expresión de lo que se va a llevar a cabo en el año de gestión gubernamental. Esta visión muestra que el ciclo presupuestal, que inicia el 1 de enero, culmina el 31 de diciembre de cada año, conocido coloquialmente como ejercicio fiscal, el cual en su origen fuera implementado la propuesta de la burguesía inglesa del siglo XVII. Sigue vigente la funcionalidad y viabilidad a los gobiernos. Por ejemplo, las leyes de ingreso y del presupuesto de egresos estatales y municipales tienen vigencia el 1 de enero del 31 de diciembre, o sea, esta administración al ciclo presupuestal. Ante ello, la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios establece un número de obligaciones para los gobiernos locales que, como lo refieren, van ligados al ciclo presupuestal. Verbigrancia lo indica en el artículo 6, el cual menciona que en el párrafo 2, que las entidades federativas deberán generar balances presupuestales sostenibles. Se cumple con esta premisa cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance será mayor o igual a cero. Igualmente, el balance presupuestario
de recursos disponible el sostenible, cuando el final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado de dicho balance sea mayor o igual a cero. Asimismo, el artículo 15 de ordenamiento legal citado dispone que las entidades federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las transferencias federales etiquetadas que el 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior no hayan sido devengadas por sus entes públicos. De igual forma, la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece el número considerable de obligaciones para los gobiernos federales, estatales y municipales, mismo que también van realizando con los ciclos presupuestal, muestra lo afirmado, es lo previsto en la fracción 14ª del artículo 4, reza que para efectos de esta ley se entenderá de gasto comprometidos al monto contable al gasto que refleje la aprobación autoridad competente en un acto administrativo u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para adquisición de bienes y servicios, ejecución de obras en el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios recibirse. Durante varios ejercicios el compromiso será registrado por las partes que se ejecutarán o recibirán durante cada ejercicio. Asimismo, en el artículo 44 se menciona los estados financieros y la información emanada de las contabilidades deberán sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparecencia, así con los otros atributos asociados a cada uno de ellos, con oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad y de predicción e importancia relativo, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la ley determina. Queda de manifiesto que hemos entrado en una nueva era en la que todos los entes públicos de la Federación, estados y municipios indefectiblemente tienen que acogerse a los principios de la armonización contable, la responsabilidad hacendaria y financiera, recientemente a los principios y premisas del Sistema Nacional Anticorrupción, todo esto para cumplir con los principios de estabilidad de las finanzas públicas, así como los eficiencia económica, economía, transparencia y honradez, contenidos de los artículos 25 y 134 de la norma fundamental del país. En ese orden de ideas, en la presente iniciativa propone que el gobernador del estado y los ayuntamientos rindan protesta de ley el 5 de enero del año que corresponda. Con ello, inicien operaciones en plena sincronía con el ciclo presupuestal. A manera de ejemplo, las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Oaxaca, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, establecen expresamente dentro de sus constituciones locales que los titulares del Ejecutivo del Estado entran en vigor el 1 de enero. El inicio de actividades a la par del comienzo del ciclo presupuestal permitirá evitar una serie de problemas en los que se enfrentarán los gobiernos estatales y municipales, ya que al iniciar funciones prácticamente con el ciclo fiscal por terminar encuentran falta de liquidez, en ocasiones inclusive sin fondos para cubrir los compromisos más elementales como el pago de salarios y ya no digamos el pago de proveedores y aguinaldos. Esta situación exacerba en los municipios, toda vez que la mayoría de las ocasiones en el proceso de entrega-recepción no se entrega la documentación, los recursos, y en los mejores de los casos se realiza con demora, lo cual dificulta las consecuencias de sus funciones, y para evitar lo anterior es preciso que los servidores públicos concluyan los ejercicios de las acciones y obras dentro del ejercicio fiscal que sus mismas integrantes planificaron. En esas condiciones, nuestro planteamiento permitirá lograr un equilibrio presupuestal, siendo que estaremos en posibilidades de erradicar prácticas perniciosas provocadas en parte por un ejercicio constitucional fraccionado, como lo referimos en el preámbulo de la presente exposición de motivos, y solo a manera de ejemplo, el inicio de los trabajos legislativos se realizan en el mes de enero, pero no obstante, como lo expresamos con la antelación, es ineludible promover reformas que apunten a un real equilibrio presupuestal, y esta es una de ellas.
En Zacatecas logramos empatar las elecciones estatales con las federales y hemos evitado un dispendio significativo de recursos humanos, financieros y materiales, además del desgaste y confrontación que en ocasiones la generan la rispidez de los comicios. A nivel nacional se logra algo que pareciera improbable: enviar al Poder Judicial la impartición de la justicia laboral. Eso es pensar con altura de miras, y por eso en el Partido Verde Ecologista de México consideramos que nuestro planteamiento es digno de ser analizado, ya que será mucho de los beneficios de las reformas en comento. Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración esta Asamblea Popular la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se le reforma diversos artículos a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Artículo único: se reformará el artículo 72 de la reforma del primer párrafo con la fracción segunda y se reforma la fracción séptima del artículo 118, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, para quedar como sigue. Artículo 72. El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denominará gobernador del Estado de Zacatecas, quien durará en su cargo 6 años, tomará posesión el 5 de enero del año siguiente de la elección y nunca podrá ser reelecto. Artículo 118. El Estado tiene al municipio libre como base de su división territorial y de organización política administrativa, conforme a las siguientes bases. Segundo, cada municipio será gobernado por ayuntamiento de elección popular directa, que entrará en funciones el 5 de enero siguiente a su elección, durante en su cargo 3 años y residirá en la cabecera municipal. El 5 de enero del año siguiente a la elección, el presidente municipal saliente o el representante designado por el Ejecutivo Estatal tomará la protesta consignada en la presente Constitución al presidente municipal electo, quien a su vez la tomará a los demás miembros del ayuntamiento que tengan el carácter de propietarios transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del órgano de gobierno del Estado, Zacatecas. Artículo segundo. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de este decreto, se reformarán las leyes orgánicas correspondientes para armonizar las previsto en este instrumento legal. Artículo tercero. Se le deroga las disposiciones que se opongan al presente decreto. Zacatecas, a la fecha de su presentación. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales. Continuando con el orden del día, corresponde ahora dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Guadalupe Celia Flores Escobedo, autora de la misma. Gracias, diputado presidente. Con su permiso. Adelante, diputada. La que suscribe, diputada Guadalupe Celia Flores Escobedo, en mi carácter de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo establecido en los artículos 60, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 25, fracción primera, 45, 46, fracción primera y 48, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 96 y 97, fracción segunda del Reglamento General, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Como parte de una de las expresiones más claras de una democracia de instituciones en nuestro país, hemos decidido descansar los procesos electorales en organismos dotados de autonomía de los poderes públicos del Estado. La función electoral es fundamental en la administración pública, ya que permite la renovación continua e imparcial de los poderes legislativo y ejecutivo. Es por ello que debe de separarse del ejercicio del gobierno. Este distanciamiento institucional no implica un alejamiento de las normas fundamentales que como sociedad nos hemos otorgado para regir la vida pública en sus distintas vertientes. Las autoridades electorales, además de ejercer sus funciones con un grado innegable de autonomía, no debemos olvidar que también constituyen un pilar en el complejo sistema político mexicano, pues son uno de los eslabones primordiales en los procesos democráticos contemporáneos de nuestro país, ya que en ellas recae el ejercicio de la renovación periódica de los poderes ejecutivo, legislativo y los ayuntamientos.
Dicha situación obliga a los representantes de los organismos electorales a velar tanto por los principios fundamentales con los que delimitamos las condiciones, los márgenes de legitimidad y la legalidad de los comicios, así como por las leyes que rigen su vida interna y las normas que los relacionan con otras instituciones de nuestro régimen político. Nos encontramos a unos meses de dar inicio a uno de los procesos electorales más complejos del país, ya que por primera vez en Zacatecas habremos de concurrir a la renovación de poderes locales y federales en una misma elección. Frente al reto que implican los comicios concurrentes, este cuerpo soberano debe de garantizar en todo momento que las reglas con las que las autoridades electorales locales organicen la elección se encuentren en concordancia con los nuevos ordenamientos legales que aquí legislamos. Me refiero particularmente al decreto 121 aprobado en este Pleno Popular, con el cual llevamos a cabo la armonización correspondiente a la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipios. La iniciativa de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidades Hacendarias del Estado de Zacatecas y sus municipios nos permitió establecer un nuevo marco jurídico para el manejo sostenible de las finanzas públicas y de esta manera determinar puntualmente la responsabilidad hacendaria de los entes públicos. Este novedoso ordenamiento nos permite ahora realizar, bajo mecanismos mejor estructurados, la planeación y presupuestación de los recursos públicos, condición básica e indispensable del ejercicio ordenado, disciplinado y transparente del presupuesto estatal. A partir de su entrada en vigor, el pasado 31 de diciembre de 2016, cada uno de los entes públicos sujetos a este ordenamiento se comprometen a realizar con total compromiso y responsabilidad sus funciones legales presupuestarias, mirando en todo momento por los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, disciplina del gasto público, control y rendición de cuentas. Estos principios heredados de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios no riñen con la materia electoral. Por el contrario, enriquecen el funcionamiento del organismo público local electoral como un ente público que ejecuta recursos del Estado. Uno de los puntos centrales y por los cuales es de importancia procesar con agilidad la reforma que propongo a continuación es que aquel que busca que la autoridad electoral pueda ingresar a un nuevo esquema de orden y disciplina presupuestaria, así como de máxima racionalización del ejercicio de las finanzas públicas. La nueva Ley de Disciplina Financiera para el Estado de Zacatecas y sus municipios prevé los lineamientos del gasto por capítulo, lo que permite una presupuestación precisa en lo correspondiente a servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, así como bienes muebles, inmuebles e intangibles. Otro de los beneficios que aporta la armonización de la Ley de Disciplina Financiera en Zacatecas es la apertura de las finanzas públicas a la evaluación del gasto, ejercicio de máxima publicidad en el que podrán participar organismos especializados, instituciones académicas y grupos de expertos con reconocimiento nacional e internacional. Es destacable de igual forma que los organismos autónomos deberán de contar con órganos de control que tendrán como obligación atender las facultades que les otorga este ordenamiento armonizado. Sus órganos de control interno se concentrarán, además, en la vigilancia que tengan por objeto la revisión de los procesos, procedimientos y sistemas de control relativos a la recaudación, manejo, ejercicio, administración, inversión, pago, reintegro y custodia de los recursos o valores de la propiedad al cuidado del Estado y, en general, de las funciones de tesorería, así como participar, en su caso, en los actos relativos a manejo de formas numeradas y valoradas. Los organismos autónomos, a través de sus coordinaciones administrativas correspondientes o equivalentes, deberán observar también los lineamientos del gasto público previstos por la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas, que viene a suplir la abrogada Ley de Administración y Finanzas Públicas del Estado de Zacatecas. Los lineamientos del gasto público y los principios de la Ley de Disciplina Financiera serán precisamente los criterios de ordenación que adoptarán las entes reguladas por el control, vigilancia y coordinación de la presupuestación, ingresos, erogaciones y demás disposiciones alrededor del ejercicio de las finanzas públicas presentes para el Estado de Zacatecas. Tengamos convicción plena de que las finanzas públicas sanas son una de las bases fundamentales para mejorar e incrementar de manera sostenida las condiciones de vida de los zacatecanos.
Es nuestra tarea ofrecer los instrumentos jurídicos que nos permitan ordenar, sanear y administrar las finanzas estatales de una manera austera y responsable, así como el dotar a las instituciones de un marco legal que permita el reordenamiento del ejercicio de los recursos públicos con base a principios constitucionales fundamentales. En virtud de lo anterior, someto a la consideración de esta Asamblea Popular la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Artículo único. Se reforman los artículos 2, en su numeral 1, fracción décima, 3, en su numeral 2, fracción cuarta, 9, numeral 2, y numeral 7, en sus fracciones primera, cuarta y sexta, 18, numeral 1, 28, numeral 1, fracción 12, 79, numeral 6, 80, en su numeral 1, fracciones séptima y 11ª de la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo segundo. 1. Para los efectos de la presente ley se entenderá por décima, Ley de Disciplina Financiera, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios. Artículo tercero, numeral 2. De manera supletoria y en lo conducente se aplicarán los siguientes ordenamientos. Fracción cuarta. Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios. Artículo noveno, numeral 2. Para su administración y control se estará a lo dispuesto por la Constitución local, la Ley de Patrimonio del Estado y municipios, la Ley de Disciplina Financiera y demás legislación aplicable. El patrimonio de los partidos políticos que sean disueltos serán administrados por el erario bajo los procedimientos y formas previstas por la legislación electoral. Séptimo, el Instituto administrará su patrimonio conforme a las bases siguientes. Numeral 1. Los recursos que integran el patrimonio serán ejercidos en forma directa por los órganos de este instituto, conforme a esta ley, la Ley de Disciplina Financiera y demás legislaciones aplicables. Fracción cuarta. El ejercicio presupuestal del instituto deberá ajustarse a los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas y demás previstos en la Ley de Disciplina Financiera. Fracción sexta. En todo lo relativo a la administración, control y fiscalización de su patrimonio, el Instituto deberá observar la Ley de Disciplina Financiera y demás disposiciones legales aplicables según la materia de que se trate, siempre y cuando dichas disposiciones no contravengan los principios rectores de la función electoral. Artículo 18. Numeral 1. El Instituto administrará su patrimonio con base a la Ley de Disciplina Financiera y demás legislación aplicable. Artículo 28. Numeral 1. Son atribuciones del presidente del Consejo General las siguientes. Fracción 12. Presentará al Consejo General para su aprobación el anteproyecto de presupuesto de egresos a más tardar en el mes de octubre del año inmediato anterior al de su ejercicio, previendo en todo momento las obligaciones de presupuestación establecidas en la Ley de Disciplina Financiera. Artículo 79, numeral 6. Las percepciones extraordinarias de los servidores públicos, empleados administrativos y trabajadores auxiliares del Instituto se presupuestarán y ejercerán de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera. Artículo 80, numeral 1. De conformidad con el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional, el Instituto deberá garantizar la certeza jurídica respecto de fracción séptima. Las normas relativas a las condiciones para la prestación del servicio y las demás prestaciones que otorga el Instituto a los servidores electorales, siempre y cuando se apeguen a los principios de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestaria y equidad previstos en la Ley de Disciplina Financiera. Fracción 11. Las normas relativas a la prestación de servicios de los empleados administrativos y trabajadores auxiliares, siempre que no convengan a lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. Artículo 2. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto. Zacatecas, abril de 2017, rúbricas. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, señora diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Asuntos Electorales. Continuando con el orden del día, corresponde ahora dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se reforman diversos artículos de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos, autora de la misma.
Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. De conformidad con el artículo 94 bis del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, respetuosamente solicito a esta mesa directiva me autorice a dar lectura de una síntesis de la presente iniciativa. Claro en que sí. virtud de... Adelante, diputada. Gracias. Claro. Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas presente. La que suscribe diputada Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta honorable 62ª Legislatura del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 45, 46, fracción primera, 48, fracción segunda y demás relativos y aplicables a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, fracción primera, 96, 97, fracción segunda y demás relativos aplicables de su reglamento general, elevo a la consideración del Pleno la presente iniciativa al tenor de la siguiente exposición de motivos. De acuerdo con la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, las personas con capacidades diferentes son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás. Según datos del INEGI, las actividades con dificultad y que representan vulnerabilidad son caminar o moverse, ver, mental, escuchar, hablar o comunicarse, atención, aprendizaje y autocuidado. Los derechos humanos son universales y deben garantizarse a todas las personas sin ninguna distinción, ya que la vulnerabilidad de algunos sectores respecto al grueso de la población debe atenderse a través de normas y o acciones específicas que eliminen cualquier brecha o distancia entre una persona y otra. A su vez, la revolución tecnológica ha redimensionado las relaciones del ser humano con los demás seres humanos y las relaciones entre un ser humano y la naturaleza, así como las relaciones del ser humano consigo mismo, mutaciones que también inciden en la esfera de los derechos humanos. Por lo tanto, es importante considerar los medios tecnológicos como una herramienta que permita a mayor cantidad de personas emitir una queja o denuncia por el abuso de algún individuo que en su momento ejerza autoridad. La queja es el procedimiento al que puede recurrir una persona cuando sus derechos fundamentales han sido violados. El órgano a nivel local, facultado para llevar a cabo dicho procedimiento, es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, el cual estipula diversas modalidades para llevarla a cabo. Sin embargo, las tecnologías con las que contamos hoy en día, tales como el teléfono o internet, no son consideradas para emitir dicha queja o denuncia. Si bien no todas las discapacidades dificultan la comunicación y entendimiento entre emisor y receptor, es nuestra responsabilidad garantizar a todas las personas, principalmente a las que cuentan con problemas de comunicación, la protección de la ley y de las instituciones creadas para hacer valer y respetar sus derechos humanos. Es de suma relevancia retomar los temas antes mencionados en nuestra legislación local, referente a los derechos humanos tanto de las personas con discapacidad auditiva o hacia aquellas personas que desconocen el idioma español de manera específica, así como la innovación en los procedimientos de la queja, adaptándolos a las herramientas tecnológicas. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se reforman diversos artículos de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Artículo único, se reforma el primer párrafo y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 30, se adiciona el artículo 30 bis y se reforma el artículo 34 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, para quedar de la siguiente manera. Artículo 30. Toda persona física o moral podrá presentar por sí o por conducto de terceros, de manera presencial, por teléfono o por internet, las quejas o denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos, sin distinción alguna por razón de raza, sexo, idioma, religión, situación migratoria, opinión política, posición económica o cualquier otra condición. Las quejas podrán formularse por lenguaje de señas y a través de mecanismos accesibles para personas con capacidades diferentes, para lo cual la Comisión deberá disponer de lo necesario. Artículo 30 bis.
Si la queja o denuncia fue presentada por escrito, por teléfono o por internet, se le citará al quejoso para que comparezca de manera personal en un plazo no mayor de 3 días posteriores a la presentación de la queja. La notificación de la cita mencionada en el párrafo anterior se realizará por la misma vía en la que fue interpuesta la queja. En caso de realizarse la queja o denuncia vía telefónica, el quejoso deberá otorgar un domicilio o una dirección electrónica donde se le notificará de todos los actos inherentes a la queja. Si la denuncia o queja se realiza de manera electrónica, el quejoso deberá proporcionar una dirección de correo electrónico donde se le notificará de todos los actos concernientes a su queja. Artículo 34. La comisión deberá poner a disposición de los reclamantes formularios que faciliten el trámite y, en todo caso, ejercerá la suplencia en la deficiencia de la queja, por lo cual orientará y apoyará a los comparecientes sobre el contenido de su queja. Las denuncias podrán presentarse por comparecencia y tratándose de personas que no hablen o entiendan correctamente el idioma español, o de aquellas personas con discapacidad auditiva y o del habla. Se les proporcionará gratuitamente un traductor o intérprete que tenga conocimiento de su lengua y su cultura. La iniciativa meramente pretende facilitar el tema de interponer alguna queja ante la Comisión de Derechos Humanos para las personas con capacidades diferentes o bien las personas que no hablen por condiciones de indígenas el idioma español, y que la Comisión Estatal de Derechos Humanos establezca las condiciones necesarias para que estas quejas sean interpuestas, facilitándoles el camino también a las personas con capacidades diferentes a través del uso de las nuevas tecnologías. Pondríamos como artículo transitorio el artículo 1, que la presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, y artículo 2, se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente decreto. Zacatecas, 24 de abril de 2017. Atentamente, la de la voz. Muchas gracias, señorita diputada. A la iniciativa leída. Disculpe, diputado. Sí, Diputado presidente, es Mónica Borrego, a ver si la diputada me podría agregar a su iniciativa. Claro que sí, diputada. Sí, diputada, ¿está de acuerdo?